enseñó al sol subir de mañana y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. ¿Quién le enseñó a la luna a esconderse hasta la noche y las estrellas con sus manos colocó? Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, el mismo Dios que creó el universo corre hacia el débil, el cansado y caído. Con esas tiernas manos que siempre me sostienen a la muerte y al averno conquistó. Y yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Mis pecados perdonó. Vive por siempre proclamar. Oh, el precio de mi maldad con su vida lo pagó. Mas él vive hoy y la tumba vacía está. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo, yo sé que mi Cristo vive. 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 Vive. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Es un tremendo privilegio estar con ustedes en esta ocasión. Tengo el honor de poder compartir una porción de las Sagradas Escrituras, con lo cual agradezco muchísimo
a Dios, a nuestros pastores y a cada uno de ustedes por su paciencia. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 1 hasta el 12. Juan, capítulo 1, versículos 1 hasta el 12, nos dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. No era él la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos por el honor una vez más de escuchar tu palabra, la cual es vida. Pedimos, Señor, que nuestros corazones y mentes sean receptivos a ella, que tú nos edifiques, nos hables, Señor. Y Padre, pedimos también perdón por nuestros pecados y ofensas que hemos cometido contra ti, que los mismos no sean obstáculos para no escuchar tu voz. Bendice tu palabra, bendice a tu siervo y a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, en esta noche estaremos hablando del tema solo en Jesús. Solo en Jesús. Son muchas las personas que rechazan a Jesús para seguir sus propias vidas. Y no solamente lo rechazan, sino que también ellos aborrecen y menosprecian a aquellos que han depositado su fe y su confianza en Él. Quizás porque ellos han olvidado que Jesús es la subsistencia de este mundo, que Jesús es la subsistencia de todas las cosas, que sin Él, como dice su palabra, nada que ha sido hecho fue hecho. Algunos dan prioridad a otras cosas antes que a Dios, dan prioridad a la razón, dan prioridad a sus fuentes económicas antes que a Dios. Pero como afirma el capítulo de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No importa que sea creyente, no creyente, ateo o musulmán, lo que sea que hace esa persona, ha sido creado por Dios, ha sido creado por Cristo Jesús. Y en este Jesús dice, en Él estaba la vida. O sea, en Él está la vida y esta vida es la luz de los hombres. Por lo cual, mis amados, si alguien no tiene una relación sincera, franca, pura, genuina con el Señor Jesucristo, debo decirle que esta persona tiene un problema serio. Un problema que su grado económico o estatus social no podrá resolver. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo podría resolverlo. ¿Por qué? Porque solo en Jesús se puede tener perdón de pecados. Solo en Jesús se puede tener perdón de pecado. El pecado es el enemigo mortal de la relación del hombre o de Dios con el hombre.
Es algo que nosotros, todos nosotros somos culpables. La palabra dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos, estamos alejados, estamos separados de Dios. Porque el pecado separa al ser humano de Dios. El pecado separa al ser humano de Dios. Y la paga, la consecuencia, el salario por el mismo pecado, dice la palabra, es la muerte. Dice la palabra, es la muerte. Ahora, si vamos a definir pecado, podríamos definirlo como la condición en el cual todos los seres humanos nos encontramos heredado de nuestros padres, Adán y Eva, que contribuye a nuestros actos, a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a nuestros deleites, y como resultante que ninguna de esas cosas no agrada a Dios. Si nuestros actos, deleites, pensamientos no agradan a Dios, adivinen qué, nosotros nos constituimos enemigos de Dios. Y siendo enemigos de Dios, lamentablemente no podremos estar en el reino de Dios. Pero gracias a Dios, que solo en Jesucristo que se puede obtener el perdón de pecado, dice la palabra, aunque la paga del pecado que hemos cometido, que hemos heredado es la muerte, la dádiva de Dios, el regalo que Dios tiene para con usted y para conmigo y para con todo el mundo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, qué precioso, mis amados hermanos, que nosotros estamos disfrutando este manjar de vida eterna. Sin Cristo, ¿verdad? Una persona está enteramente separada de Dios. No se puede acercar a Dios. Dios no escucha su oración. No tiene esperanza de vida eterna. No tiene esperanza de salvación porque está sin Cristo. Está muerto espiritualmente. Significa está alejado de Dios, porque donde está Dios hay vida, y donde Dios no está hay muerte. También aquella persona que está sin Cristo está completamente cegado por Satanás y es objeto, es como el títere de Satanás para hacer todo lo que no conviene, y está cautivo, entregado totalmente a la voluntad de Satanás. Obviamente Satanás tomando provecho, usando sus deseos carnales y el mundo para influenciarlo y desviarlo totalmente del camino de Dios. Y también una persona sin Cristo es incapaz de entender, de conocer, de aplicar las cosas de Dios en su vida, y es incapaz de vivir una vida espiritualmente fructífera y significativa. Pero gloria a Dios que en Jesucristo nosotros hemos obtenido el perdón de pecado. Efesios 1, 3 y 7 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El apóstol Pablo aquí está bendiciendo a Dios. Dice: bendito sea Dios, que en un tiempo yo era pecador y no tenía esperanza, no tenía la forma de ser salvo, pero a través de Cristo Jesús, que solo en Cristo, bendito sea Dios, que me redimió, y en Él obtengo el perdón de mis pecados en la riqueza de su gracia. No por las cosas que yo he hecho, no por mis buenos actos, mis buenas obras, sino por su gracia, por su misericordia, algo que nosotros no merecemos. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 14 dice: con todo gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien otra vez dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otra vez, mis amados hermanos, les repito, solamente en Jesús, solamente en Jesús, solamente en Jesús se puede obtener el perdón de pecados. También solamente en Jesús hay vida eterna. Recuerda que hablamos en Romanos 6:23 que la Biblia decía que la paga del pecado es la muerte, pero no termina ahí, dice, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios que Dios tiene para todos los seres humanos, es vida eterna en Cristo Señor Jesús, Señor nuestro. Podemos recordar este precioso verso bíblico que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted, mi amado hermano, ha creído en Cristo, debo decirle que usted tiene vida eterna. No que usted tendrá en un futuro, sino que usted desde ahora tiene vida eterna, porque Jesús murió por ti. Jesús murió por ti. Por tanto, solo en Jesús hay vida eterna. Solo en Jesús hay garantía de vida. Mientras vivíamos en el pecado sin Cristo, nuestra condición pecaminosa solamente nos garantizaba la muerte eterna en el infierno, separado de Dios, alejado totalmente de Dios. Mas cuando Cristo murió en la cruz, Dios abrió la puerta de salvación. Todo aquel que quiera ser salvo solamente tiene que creer en Jesús. Todo aquel que quiera ir al cielo solamente tiene que creer en Jesús, porque Jesús es nuestra salvación. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sigue diciendo, pues mucho más, estando ya justificado por su sangre, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, o sea, cuando éramos inconversos, éramos enemigos de Dios, Dios nos reconcilió por la muerte de su Hijo Jesucristo. Y dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesús nos garantiza el perdón de pecado. Jesús nos garantiza vida eterna. Efesios 2:8 dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, es una gracia de Dios, para que ninguno de nosotros podamos gloriarnos. Por lo tanto, mis amados, los muchos que rechazan a Cristo, confiando en sus propias experiencias, confiando en su propia ideología, confiando en su propia capacidad, ellos no saben lo que están perdiendo. Porque la verdadera vida, la verdadera paz, el verdadero gozo se encuentra en mi Señor y Salvador Jesucristo. Solamente en Jesús hay vida eterna. Esta vida eterna nos permite formar parte, ser miembros de la familia de Dios. La Biblia dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Pero todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la autoridad, les dio esa gracia de que ellos sean llamados hijos de Dios. Si usted, mi amado hermano, ha aceptado a Cristo, ha confesado a Cristo en su corazón, usted es un hijo de Dios y tienes millones de hermanos alrededor de todo el mundo que usted podrá conocer, ver, compartir con ellos en el cielo, y que ahora mismo en la iglesia del Señor nosotros estamos compartiendo como hermanos. La vida eterna en Cristo también nos otorga su Espíritu para entender las cosas de Dios. La palabra de Dios dice en Juan 8:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho. Antes de conocer a Cristo, quizás alguien nos hablaba de las cosas de la Biblia, de la palabra de Dios. Para nosotros era locura. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Las palabras que se nos predican, que se nos enseñan, el Espíritu Santo nos ayuda a ingerir estas palabras de la mejor manera, entenderlas, abrazarlas, querer practicarlas, querer vivir para la gloria y la honra de nuestro Dios. La vida eterna en Jesucristo también nos transforma. No cambia, sino nos transforma. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si usted está en Cristo, ya no tiene que estar preocupando por lo que usted hizo en el pasado. Ya el pasado se quedó atrás. Tienes que mirar hacia el futuro, donde está Jesucristo. Tienes que vivir el presente para mejorar tu futuro. Porque Cristo murió por ti, Cristo te ha transformado, Cristo perdonó tus pecados, Cristo se olvidó de tus pecados y Él te promete que está contigo. Y Él te dice, yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte toda maldad. Si nosotros vamos hacia Él y confesamos nuestros pecados. Solo en Jesús se puede tener acceso hacia Dios. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escucha bien, no está diciendo yo soy un camino. No está diciendo yo soy una verdad. No está diciendo yo soy una vida. Está diciendo yo soy el camino. El único camino que puede guiar al ser humano al cielo es Jesucristo. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Por eso en Juan dice, en Él estaba la vida. Y esta vida era la luz de los hombres. Pero lamentablemente, el hombre, como le gusta vivir engañado, rechaza la luz de Cristo, rechaza la verdad de Cristo, rechaza ese camino que es Cristo y prefiere vivir su vida en condenación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Por eso cantamos, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres en quien tú y yo podamos ser salvos. Si alguien le pregunta cuál es la razón de tu fe, ¿por qué tú crees en Cristo? ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú cargas una Biblia? ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Por qué tú oras? Tú le dices, solamente en Cristo, solamente en Cristo hay perdón de pecados, solamente en Cristo hay vida eterna, solamente en Cristo hay paz, solamente en Cristo hay gozo, solamente en Cristo hay esperanza, solamente en Cristo, mis amados hermanos, hay salvación. Quiero invitarle que cuando usted vaya en la calle, encuentra a alguien, le dices lo siguiente, que nos confiese el himno. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Que si cual hijo necio pecó, va buscando a sus pies compasión, tierno hermano hallarás en Jesús y tendrás en sus brazos el perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Y si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ovejuelas que huyó del redil, vuelve ya a tu benigno Señor, y en sus brazos llevadas serás.
por tan dulce y amante pastor. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, porque solo en Jesús hay perdón de pecado, hay vida eterna, hay salvación. Dios les bendiga.